Buenos días. Hoy vamos a tener una charla con un expresidente de la Nación muy reconocido por todas las cosas que se lograron en su mandato, como por ejemplo, su obra más destacada fue la elaboración y promulgación de la Ley Sáenz Peña, que instauró en la Argentina el voto universal para varones, secreto y obligatorio. También se inauguró el primer subterráneo en Buenos Aires y se terminó la monumental estación Retiro. Él fue elegido presidente de la Nación Argentina como candidato del sector modernista del PAN, Partido Autonomista Nacional, en el año 1910. Y sí, estoy hablando de Roque Sáenz Peña, hijo de Luis Sáenz Peña, que fue presidente en los años anteriores. Bienvenido, Roque Sáenz Peña. ¿Cómo está? Buenos días, me encuentro muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Me enorgullece mucho que mi presidencia siga siendo destacada a años de haber terminado. La verdad que sí. Bueno, para comenzar, nos gustaría escuchar un poco de cómo empezó todo. Contanos, ¿cómo usted llegó a la presidencia? Fue en el año 1910, en marzo. Yo en ese entonces era el embajador argentino en Italia y no había participado en esta campaña electoral, pero sin embargo fui elegido. Días antes de asumir a mi presidencia me encontré con Hipólito Yrigoyen, quien me pidió la intervención de las provincias para impedir que sus gobernadores interfirieran con dicho proceso, a lo que me negué, pero permití que el radicalismo formara parte de mi gobierno. Y fue así como el 12 de octubre de ese mismo año asumí como presidente de la Nación Argentina. ¿Y qué nos puedes contar sobre la reconocida e importantísima Ley Sáenz Peña? Bueno, yo en ese momento estaba preocupado por la cuestión social, es decir, por la posibilidad de que los obreros pudieran adherir al anarquismo o al socialismo. También temía que toda la población extranjera, que no participaba de ningún modo en la política, pudiera caer en posturas maximalistas o permanecer siendo un extraño en la fuerza. Es por esto que apoyé la reforma política basada en el voto universal y libre. Dado esto, la única posibilidad de libertad electoral era el sufragio secreto, por medio de boletas escritas en sobres cerrados. Y para asegurarse que nadie fuera impedido de concurrir a votar, fue también universal y obligatorio. El encargado de diseñar este proyecto fue el presente ministro del Interior, Indalecio Gómez. Buenos días, ministro Gómez. ¿Qué nos puede contar usted? ¿Cómo fue su experiencia? Buenos días. Bueno, debido a esto, me veo obligado a enfrentar la dura resistencia de los diputados conservadores, cuyos privilegios se veían claramente amenazados por esta reforma y que desconocían otra forma de hacer política. ¿Y aún así lograron que la ley fuera aprobada? Así es, durante varios meses el proyecto estuvo en Cámara de Diputados y luego pasó una semana por el Senado para ser aprobada el 12 de febrero de 1912. La ley Sáenz Peña fue un gran avance en este tiempo porque permitía que mucha gente participe del acto electoral, aunque aún distaba de ser completamente universal, ya que las mujeres y los extranjeros todavía no tenían derecho a votar. Pero se tenía en cuenta para determinar la población de los distritos y la cantidad de diputados que se elegían. La primera provincia que se puso a funcionamiento esta ley fue Santa Fe, donde hubo elecciones de gobernador, y la UCR obtuvo victoria. Muchas gracias por sus palabras, ministro. Ha sido un placer. Seguimos en Roque Sáenz Peña. ¿Qué otra cosa fue importante durante su mandato? Sucedió el grito de Alcorta, se sancionó la Ley de Fomento de Territorios Nacionales, fue la creación del EMA y entre otras cosas. Cuéntenos un poco del grito de Alcorta. ¿Qué es eso? Fue complicado. Se le hizo el grito al corta porque fue una protesta de los arrendatarios, es decir, las personas que alquilaban los campos, contra el negativo de las condiciones de sus contratos con los propietarios de los campos en los que trabajaban. Se extendió por toda la región pampeana, con centro en la ciudad de Alcorta y terminó con una masiva baja de alquileres y violencia por gran parte de la clase media rural en la política nacional del siglo XX. Esto dio inicio a la FAA, que es la Federación Agraria Argentina, ya que se comenzó a considerar peligrosa la presencia de los arrendatarios. Esta federación tiene como objetivo defender los intereses de los pequeños y medianos productores agropecuarios de todo el país. ¿Y quién estaba a cargo de todo esto? Es decir, ¿quién fue el impulsor? El líder de la protesta y creador de la Federación Agraria Argentina fue Francisco Nete, y el primer presidente que tuvo esta federación fue Antonio Noguera. También te puedo contar un poco sobre lo que fue la Ley de Fomento de los Territorios Nacionales, Ley 5.599.
Como la mayor parte de los territorios nacionales tenía a la gente concentrada en sus terrenos cerca del mar o del río, esta ley contaba con la construcción de ramales ferroviarios que permitirían establecimiento de poblaciones hacia el interior. El ministro a cargo de esto fue claramente el ministro de Agricultura, Ramos Mejía, y logró construcciones en Chaco, Formosa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y uno que llegaba a Misiones. Y por último, ¿qué nos puede contar sobre la EMA? La EMA es la Escuela Militar de Aviación que se creó en 1912. Tenía la dirección del Ministerio de Guerra. Se firmó un decreto donde se establecía que mientras tanto no hubiera personal militar preparado en aeroestación y aviación, la dirección técnica se encontraría a cargo del Aeroclub Argentino y la dirección militar a cargo del jefe de ejército argentino con el título de director de la Escuela de Aviación Militar. Muchas gracias. Ahora hablemos un poco de usted. ¿Cómo se encontraba su salud en esos tiempos? Bueno, desde el momento de mi asunción como presidente mi salud no era buena, pero la misma empeoró sensiblemente a partir del año 1913. La versión que circulaba en la época era que yo sufría las consecuencias neurológicas de una sífilis que me había contagiado durante la Guerra del Pacífico. Debido a esto, varias veces tuve que solicitar licencia. Fui el único presidente que vivió en la Causa Rosada a causa de mi sensible salud, ya que me impedía trasladarme a mi casa. Adopté un sector de la Casa Rosada como mi vivienda y lo refaccioné con mis comodidades. Finalmente decidí delegarle el mando presidencial al vicepresidente Victorino de la Plaza.